Con la venia del ciudadano presidente, ¿podría ordenarle a la Secretaría, señor presidente, cómo se llama el punto que estamos discutiendo en este momento? Secretaría se servirá a informar al señor diputado que solicita la información cómo se titula el debate en comento. Segundo punto, debate sobre la corrupción y la actuación de los poderes públicos ante este flagelo. Gracias, señor presidente. Es que como no he escuchado opinión sobre cómo se han comportado los organismos públicos y los poderes públicos, parecía que estaba desaparecido ese punto. Pero como yo no quiero equivocarme en esta intervención, me traje una pequeña chuleta de algunos casos que interesa que discutamos y que me la traje en este momento. Ok. Como se trata de saber qué ha ocurrido con estos casos, voy a leerles algo de la historia y de cuál ha sido el comportamiento sobre estos casos. El caso Antonini Wilson, el maletín, viajó en aviones de PDVSA, lo llevamos a la fiscalía y no ocurrió nada. El caso de Francisco Illarimendi, fondo de pensiones de PDVSA, era asesor de Rafael Ramírez, viajaba en los aviones de PDVSA, se le entregó a la fiscalía y la fiscalía ni la asamblea de la gestión pasada quiso hacer nada. Se logró justicia en Estados Unidos y está preso por robarle a los pensionados venezolanos 500 millones de dólares. El caso de las casas de Uruguay, 8.000 casas que se debieron de construir en Venezuela. ¿Dónde están las casas de Uruguay? Se le entregó a la fiscalía y no hizo nada. Se planteó en la pasada gestión de la Asamblea Nacional y ni siquiera se quiso discutir. En el caso de PDVSA y la comida podrida, se intentó discutir aquí y apareció el nombre de Egli Ramírez, familia de Rafael Ramírez, y hasta ahí llegó la Asamblea Nacional y no quiso investigar. Se le entregó a la fiscalía, tampoco quiso investigar. El caso Ciudad Lebrún, vinculado al Tribunal Supremo de Justicia, se llevó a la fiscalía y hasta el día de hoy no aparece Lebrún ni la ciudad. El caso de los bancos quebrados, Banco Real, Bolívar Banco, Confederado, con unos depósitos impresionantes de la tesorería. Por cierto, cuando el presidente Chávez estaba vivo, permanecía preso Arné Chacón, Fernando Barrueco, entre otros. Una vez ocurrió la lamentable muerte del presidente Chávez, este gobierno de Nicolás los liberó. El Plan Bolívar 2000, por donde empezó todo esto, bajo la premisa de algunos miembros del gobierno que decían: si admitimos que hay corrupción, vamos a decir que el gobierno es corrupto. Y esa tesis se hizo permanente en el gobierno y generó en los niveles de impunidad que tenemos al día de hoy. El central azucarero Ezequiel Zamora, cuyo caso más importante, estimados diputados, es que se descubrió que con fondos del central azucarero se financió el comando de campaña, la casa de campaña del comando Maíz Santa en Sabaneta de Barinas. Se pagó con dinero el comando del Partido Socialista Unido de Venezuela y hay presos porque eso lo pagaron con dinero del gobierno, entregado a la fiscalía, y esta asamblea tampoco lo quiso discutir.
En el caso de Maclet, espero que me dé tiempo. En el caso de Maclet, se planteó en este sitio, no quiso discutirlo el pasado presidente y la mayoría del PSUV en esta asamblea. ¿Por qué? Porque Maclet tenía un carnet de la Guardia Nacional y ellos no querían que supieran quién era el general que lo firmó. Tenía un carnet del TCJ, le dieron concesiones en el puerto La Guaira, Puerto Cabello, y Saúl Ameliá le dio 30.000 millones de bolívares en crédito de Uria. El pago de las comisiones de Bandés en Uruguay, 500 millones de dólares. ¿Le suena quién sabe quién fue? Era hija de la presidenta del Bandés. 500 millones de dólares. Ya va, calma. La descontaminación del río Guaire costó 600 millones de dólares y todavía no veo los bikinis de quien se iba a bañar ahí, que no se bañó y que ojalá le vaya bien ahora en Ovilné, me enteré en las últimas horas. El caso de la planta eléctrica de Bachaquero en el estado Zulia, sin terminar. 700 millones de dólares y la comisión la pagaron en el Banco de Andorra y ahorita le voy a decir a quién. Subestación eléctrica de Turén, la prometieron para el 2012, 300% de sobreprecio hasta el día de hoy. Ya va. Planta eléctrica, esto es para coger palco. Planta eléctrica India Urquía en los valles del Tuy. La empresa Duro Felguero de España tenía que entregarnos en el 2013 esta planta que nos costó 1.500 millones de dólares. Aquí voy. Aquí está el informe. Dele, eso no tienen moral. Aquí está el informe internacional que demuestra que las tuberías de la planta de enfriamiento de la empresa Duro Felguera, ahí en los valles del Tuy, está dañada y no sirve y el gobierno o el Estado perdió 300 millones de dólares. Ellos van a decir, ¿cómo le consta? Los trabajadores nos dieron todas las fotos de esto. Seguimos. Ahí está, vamos. Aquí vamos. Contratación de alquiler de taladros por la empresa Interbolivariana 2000 de un familiar de Rafael Ramírez con un sobreprecio de 300 millones de dólares. La solicitud que los camaradas del Partido Comunista Venezolano han hecho para investigar al exministro Carlos Osorio por la corrupción de alimentos. Cadivi, millones otorgados. Aquí nos prometió el presidente pasado de la Asamblea Nacional que nos iba a dar la lista. Nos los prometió también Maduro y la comisión que iba a investigar esto la dirigía el diputado Sanguino y nos prometió que nos iba a dar la lista de la pasada gestión. El caso del Aeropuerto Internacional de Barrancas, municipio Cruz Barina. Hermanos, se robaron hasta la piedra fundacional en estos días. 350 millones de dólares. Los depósitos en el Banco de Andorra, 4.200 millones de dólares. Uno, Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica. Dos, Javier Alvarado, ex viceministro de Energía Eléctrica. Entre los dos, 500 millones de euros en esas cuentas. El exdirector de la DICI, Carlos Aguilera, ex miembro fundador del movimiento insurgente en este país, es asesor de 2 empresas de ferrocarriles y metros que tienen contratos en Venezuela, también con cuentas. Un señor extraño, se llama Diego Salazar. El señor tiene la bicoca de 2.000 millones de dólares que transitó por el Banco de Andorra. Por casualidad es primo hermano de Rafael Ramírez y tiene todos los contratos de seguro y reaseguro de esa industria. Un ex viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Rincón, PDVSA, vinculado con altos pagos en los altos mandos de PDVSA. 1.000 millones de dólares involucrados.
750 cuentas bancarias en Panamá y Suiza. Preguntémosles a Rafael Ramírez. Por cierto, un avión de él fue utilizado últimamente en una isla del Caribe. Explosión del caso Amway. Y esto es bueno que lo sepa Venezuela. Y la bancada del PSUV, que yo sí creo que la mayoría es honesta, como es honesto la mayoría del pueblo chavista de este país que creyó en una esperanza y hoy se siente defraudado. Yo sí quiero reivindicarlo. La mayoría de ellos no sabe que cuando Rafael Ramírez decía que Amway explotó por un saboteo, en ese momento su primo Diego Salazar, que tenía el seguro de eso, decía: como es saboteo, yo no pago. Perdimos 900 millones de dólares. El parque eólico Cañosagua en Paraguaypoa. Ayúdenme ahí, secretario. No aparece el parque eólico. No aparece. Ok, en La Guardia, estimada diputada, gracias. No sirve. Los generadores fueron comprados por una empresa que ahorita les voy a decir cuál es y no funciona al día de hoy. El parque eólico de Los Taques en Falcón no funciona. 400% de sobreprecio en cada motor comprado por PDVSA y donde la empresa Derwis tendrá que explicar. De poesía. El Banco Espíritu Santo, Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. En el Banco Espíritu Santo, una vez que sabían que estaba quebrado, el Bandes, por orden del gobierno nacional, mandó a depositar 600 millones de euros que los perdió en una noche el Estado venezolano y el pueblo venezolano. ¿Dónde están esos reales? 15 auxilios financieros al Banco Industrial de Venezuela que hoy quieren esconder con la fusión del Banco del Tesoro. Plantas de etanol de Achagua no terminada, asesores cubanos, constructora Alba. El mafioso era un cubano, Jorge Luis González Crespo. Y la constructora Alba es la siguiente. La constructora Alba, fundadas en tiempos, por cierto, donde, y con esto no insinúo nada, en tiempos donde Elías Jaguar era ministro de tierras, de agricultura y tierra, era responsable de construir 7 plantas de etanol. Y miren los que defienden la soberanía. El contrato de la planta de etanol a construirse en Barinas era el cubano Enríquez Correa. Con la cooperativa, el Porfín se llamaba la cooperativa. El responsable de construir la planta de etanol en Trujillo, otro connacional cubano llamado Daniel Cedeño. El responsable de construir la planta o el Alba en Barquisimeto, otro cubano, Floro Mariño. Y el que lo iba a construir por allá, etanol de Santa Rosa, era Floro Morillo, que en este momento lo están reiniciando su entrada. La planta de etanol, ni ninguna de estas plantas hoy funciona y se perdieron más de 1.800 millones de dólares. El Hospital Materno Infantil de San Fernando en Apure, allá está el diputado Lipa, mi compañero de fórmula, 5 contratos y al día de hoy no está construido el 30%. El caso Odebrecht. El metro de Caracas, línea 4. La diferencia de 1 kilómetro que construye la Odebrecht en cualquier parte del mundo con el kilómetro que construye en Venezuela tiene una diferencia del 300%. Eso ocurrió en el metro de Los Teques, en la hidrológica Manuel Piar Tocoma, en el puente Nigales del lago de Maracaibo, que nadie sabe ni los buchones donde se pueden parar, y el tercer puente del río Orinoco que se iba a construir en Guárico, que debió de costar para el día de la contratación 962 millones
y ahora ascendió por obra y gracia a 2.500 millones de dólares. En este país, a esta asamblea se le propuso, como estamos evaluando qué hicieron los poderes públicos, se le propuso que investigáramos el caso de la venta de los ferries en Margarita. Y lo negó esa bancada. Resulta que hoy aquí estamos nosotros. Tienen 14 días esperando las gandolas allá porque no pueden llevar los alimentos a Margarita porque los ferries nuevos resulta que eran viejos. 50 canchas por la paz que contrató el gobierno del presidente Maduro. Ninguna se terminó. 600 millones de dólares. Las obras del eje de desarrollo Orinoco-Apure, 100 millones de dólares. Agua es lo que hay inundando los pueblos de Apure. Y muerte en las minas en el Orinoco del estado Bolívar. Planta etanol del municipio Rojas Barinas, no existe. Fondo chino. El fondo chino iba a construir un ferrocarril que salía desde Tinaquillo y llegaba a Naco. Ni el Tina ni el Aco. Ni el Tina ni el Aco. Resulta que 1 kilómetro construido por el fondo chino vale 10 veces más que lo que vale en el mercado. Entre ellos, por ejemplo, otro ejemplo de los guisos chinos, es que los carritos que ustedes ven por ahí muy baratos, sí, se compran en dólares. 30.000 dólares nos cuesta a los venezolanos cuando valen en internet 8.000 dólares y así los paga el gobierno. Este parlamento no quiso discutir el financiamiento del partido Podemos a través de la Fundación de Estudios Políticos y Sociales y donde se le dio a Juan Carlos Monedero un contrato para hacer la moneda única del ALBA por 500 millones de euros. Hospital General Valle de la Pascua, ventas de plantas eléctricas con sobreprecio de Derwin, compra de caballos de carrera. Esta me encanta. Esta me encanta porque aquí está el señor Tomás Sánchez, ex interventor de las bolsas de Venezuela. Y el tipo le puso el nombre al caballo de, ya va, denme para que escuchen bien, Social Inclusion. Inclusión social. Tienen el descaro de comprar un caballo que vale 8 millones de dólares y ponerle el nombre aberrante de inclusión social y corren for ladder, no en las mangas de coleo de Achagua, ni de Apurito, ni del Samán, sino en Fort Ladder, el imperialismo yanqui, donde vive el Tuerto Andrade, donde vive Arnés Chacón Escamillo, donde hay más de 100 personas que ejercieron poderes públicos. Compra de medicamentos con sobreprecio y vencidos. José Manuel Olivares, se mueren los enfermos. Compra de carne en Brasil. Esta Asamblea Nacional, la pasada gestión, lo dijo el diputado Marquina en el debate, no se me olvida, compraron el kilo de carnes en 6.3 dólares el kilo, y cuando uno se metía en la bolsa agrícola, esa carne costaba 2.6 centavos de dólar. Al triple compraron la carne estos descarados. Quise hacer solo un ejemplo, porque también en este país la verdad duele y solo la verdad me hará libre, dice la Biblia. Así ellos niegan que aquí desde la Cancillería no solo entregan pasaportes diplomáticos a gente que agarraron en Haití, sino que las cuentas del Banco de Andorra la abrían también con pasaportes diplomáticos. Y esto no es un chisme. Aquí están los pasaportes, hermanitos. Aquí está el pasaporte. Tulio Antonio Hernández. Y lo más sorprendente es que son asesores externos del Ministerio de Finanzas cuando el actual presidente del Banco Central de Venezuela era ministro. Ok, pero que no se queda ahí. Hay más pasaportes diplomáticos. El señor Gabriel Gil Llanes, asesor especial
del Ministerio de Finanzas. Yo estuve buscando esa figura y no existe. Y yo pregunto, ¿quién entregó estos pasaportes diplomáticos? Pues compañeros, esta asamblea no lo permitió en la pasada gestión y ahora se la calan. Hay una nueva mayoría, hay una mayoría que va a investigar porque la Constitución nos da el derecho de investigar. Dios bendiga a Venezuela y vamos para adelante. Gracias, diputado Antonio. Ciudadano secretario.